Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos miércoles 29 de agosto del 2018 y es el tiempo para poder continuar con el episodio anterior. Estamos tratando en cuanto acerca del adulterio y sus consecuencias. Antes de continuar, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar juntos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta bendita mañana, por este bendito día, Señor, que nos permites acercarnos a ti. Señor, háblanos a través de tu palabra, que podamos cada día crecer conforme a la estatura de Cristo. Señor, sé que la demanda es alta, pero sé que no es imposible. La ayuda de tu Espíritu Santo nos va a permitir cada vez, Señor, aprender la palabra y ponerla por obra. Confiamos en que esto va a ser así, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, habíamos estado tratando en cuanto al adulterio, la definición de cómo este mundo considera el adulterio como la relación en sí, la relación sexual en sí, pero nos dimos cuenta a través de la palabra que va mucho más allá del simple acto sexual. El acto sexual es ya el resultado, es la consecuencia de lo que ya antes se había iniciado en el corazón. Sabemos que Dios ha hecho un diseño en el ser humano en el cual el hombre y la mujer, cuando están casados, ya son una sola persona. Por eso lo habíamos visto que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra del Señor nos dice que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y ambos serán una sola carne. Sabemos también que a través de la palabra hemos recibido que el Señor nos dice que dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen todas estas cosas. Entonces quiere decir que nosotros como hijos de Dios tenemos que procurar vivir en el Espíritu y no en la carne. Cuando una persona no tiene una relación cercana a Dios, cuando una persona en su relación ha bajado, no tiene una comunicación directa con Dios, está vulnerable a que vengan dardos en la mente, dardos en el interior que quieran originar, pues, hacer cosas contrarias a lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del adulterio? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son los resultados? Y vamos a tocar algunos puntos. Primer punto, en cuanto a la consecuencia del adulterio. El primer punto es que la relación con Dios se daña. No se puede, escúchame hermano y hermana, no se puede buscar a Dios si se está viviendo una mentira. No va a haber libertad si una persona está cometiendo la traición del adulterio, que está cometiendo este pecado de infidelidad. No va a poder tener esa libertad de acercarse a Dios. No va a poder hacerlo porque estaría viviendo una doble vida, una doble moral. Hay muchas personas que están intentando vivir de esta forma, pero hay tormentos. Eso lo vamos a ir viendo luego. Pero dice que la Biblia nos dice claramente que ningún fornicario, como lo habíamos mencionado en el episodio anterior, ningún fornicario o adúltero entrará en el reino de Dios. Cuando la relación con Dios se daña, entonces ya esa persona ya pierde el deseo de congregar, pierde el deseo de orar, pierde el deseo de leer la palabra. Sin darse cuenta comienza a abandonar todas las cosas que estaban haciendo bien, los proyectos, muchas cosas que tenía en mente comienzan ya a pasar a un plano secundario, comienzan a desmoronarse muchas cosas. Y también espiritualmente sucede algo. Sucede que ya que esa relación con Dios se ha debilitado a través del pecado, entonces la relación con Dios se daña y como consecuencia esta persona pierde la protección y la cobertura de Dios. Cuando una persona está en plena comunión con Dios, hay una pared de fuego, hay un cerco que Dios pone sobre el creyente, hay un cerco que es un cerco impenetrable, que el enemigo va a querer atacarte pero no va a poder, va a intentar hacerte daño pero no va a poder, el enemigo salir frustrado porque no va a poder tocarte.
Entonces esto dan testimonio a muchas personas también que son espirituales, que buscan mucho a Dios, y ellos han podido ver y ellos testifican también de estas cosas, que Dios pone una cobertura. Pero también vemos que el enemigo toma lugar, es el lugar que le correspondía a Dios, ya que esta persona le abrió directamente las puertas. Entonces ahora es el enemigo que entra en escena, el enemigo entra en acción, entonces la persona queda expuesta al diablo. Y recordemos que el propósito del diablo es robar, es matar y destruir. La palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, en la Reina de Valera de 60 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y ahí continúa diciendo una lista de pecados, pero ven, ustedes se van a dar cuenta que en prioridad están aquellos que cometen pecado, y estos pecados, estos primeros pecados son muy aborrecibles delante de Dios. Entonces, como primera consecuencia, hemos mencionado que Dios aborrece a aquella persona que comete adulterio. Segundo punto, vamos a ver, número 2, que como consecuencia del adulterio, se produce sufrimiento emocional y se produce culpabilidad. Entonces, vamos a ver que el que comete el adulterio, el que comete la infidelidad, va a entrar en una sensación de estrés, va a estar en una tensión constante por el temor de ser descubierto, por el temor de que alguien lo pueda ver, o que pueda enterarse el cónyuge o la esposa, o se pueda enterar quizá la familia, y esto como consecuencia traiga la destrucción, pueda perder su matrimonio, pueda perder sus hijos, su familia, pueda perder su trabajo y mucho de las cosas que construyó durante tanto tiempo. Entonces esa persona va a estar viviendo una vida de autoculpabilidad, y esto como consecuencia va a hacer que esa persona viva una vida miserable, esté bajo una continua acusación. La conciencia va a estar acusándole, no va a poder tener tranquilidad, no va a poder dormir tranquilo, y va a estar viviendo en un tormento del alma, el cual va a ir creciendo día a día. Entonces vamos a estar viendo ahí que en realidad estos dos primeros puntos tienen que ver mucho con la persona en sí que cometió este pecado. En primer lugar, esa persona pierde su relación con Dios, ese cerco de protección se pierde como consecuencia del pecado. Recuerda que Dios en realidad ama al pecador. Quizás mencioné un poco anterior de que Él aborrece al pecador, pero específicamente lo que quiero decir es de que Él ama al pecador pero aborrece el pecado. Porque cuando una persona se insiste en pecar, entonces Dios no le queda otra que dejar que las mismas consecuencias, que el mismo resultado pueda ir en contra de la persona que está cometiendo este pecado. Recuerda que ninguno de los que cometen estos pecados, como lo habíamos mencionado en 1 Corintios, va a poder entrar, va a poder heredar el reino de Dios. Se opone a aquellos que practican estos pecados. Dice la palabra del Señor que aquella persona que se arrepiente, que confiesa el pecado y se aparta, va a alcanzar la gracia y el favor de Dios. Entonces, en este caso es necesario que aquella persona que está en esta situación, cuanto antes se arrepienta, confiese. Esto significa que va a confesarlo delante de Dios, pero también tiene que confesarlo a su cónyuge. Tiene que haber confesión, porque de otra forma no va a haber liberación. De otra forma no va a poder haber pues la sanidad, no va a poder darse estas cosas. Y vemos también que esto es algo que demanda Dios cuando una persona verdaderamente se arrepiente del pecado. Vamos a ver el siguiente punto. Vamos a ver este tercer punto, y es en cuanto al cónyuge, es en cuanto a la esposa o el esposo afectado. Ellos van a sufrir, la persona afectada va a sufrir por las heridas del engaño. Va a sufrir por esta traición más de lo que te puedas imaginar. La persona que cometió el adulterio va a generar una herida tan profunda, tan grande, tal es así que hay testimonio de muchas personas que experimentaron la traición del adulterio,
y ellos hablan, cuando han recibido terapia psicológica o terapia emocional, espiritual, ellos mencionan que el dolor es tan terrible y es tanto el dolor que se produce en esta traición que muchas veces comparan esto como algo tan doloroso. Ha pasado que personas que fallecieron sus esposos o en este caso sus esposos, entonces estas personas, estas mujeres que sufrieron la traición del adulterio, sintieron más dolor en el momento de la traición que en el momento de su funeral, en el momento de que esa persona partió. Entonces vemos cuán tremendo, cuán doloroso puede ser la traición por el engaño, la traición del adulterio. Cuando pasa esta situación, aquella persona que ha recibido este engaño, pues va a perder el deseo de vivir, va a sentir que el mundo se le viene abajo, va a sentir sentimientos de confusión, de desorientación, va a tener un sentido de carencia de identidad y siempre se va a estar preguntando hasta que no se resuelva esto, va a estar diciendo en qué fallé, qué cosa hice mal, pero por qué sucedieron estas cosas, y esto verdaderamente va a generar un dolor muy profundo en el alma. La parte afectada va a necesitar mucho tiempo, va a necesitar consejería, va a necesitar ayuda espiritual y emocional para poder cicatrizar las heridas en el alma. Porque esta traición ha producido una herida muy grande en el corazón. Entonces va a tener que, esta persona que ha sido afectada va a tener que renunciar a los sentimientos de ira, a los sentimientos de rechazo, a la amargura, a la desconfianza. Va a tener que renunciar a los temores, a las inseguridades. Va a tener que probablemente pasar liberación, va a tener que ser ministrada esa persona, va a tener que perdonar y va a tener que pasar mucho tiempo para empezar nuevamente a recuperar la confianza. Y recuperar la confianza del cónyuge no va a ser una tarea fácil, va a ser un proceso lento, va a ser un proceso largo, va a ser un proceso doloroso, y muchas veces la persona que ha sido afectada va a estar cerrada, va a estar en total desconfianza, se va a cerrar emocionalmente, se va a cerrar físicamente, aún sexualmente se va a cerrar, y va a estar continuamente recordando, el dolor va a estar repitiendo, diciendo, si esa persona, digamos, aquella persona que le hizo este daño, le dice verbalmente que le perdone, pero siempre cada rato le va a estar recordando las mismas cosas y va a estar dando vuelta en lo mismo, y esto va a generar tanto resentimiento y tanta situación que realmente va a producirse un dolor muy grande. Muy bien, tenemos que terminar ya que el tiempo ha avanzado, pero vamos a seguir continuando en un siguiente episodio en la cual vamos a seguir hablando acerca del adulterio. Estamos tratando, si usted se está dando cuenta en estos últimos episodios, estamos tratando en cuanto a puntos que tienen que ver con los 10 mandamientos, y esto también nos va a ayudar a poder entender cuál es la ley de Dios y por qué Dios dio esa ley y por qué esa ley sigue vigente. Si bien es cierto, cumplir la ley al pie de la letra no vamos a poderla cumplir como dice la palabra de Dios, lo vamos a hacer sí mediante el Espíritu Santo, vamos a vivir porque esa ley ahora está en nuestro corazón, pero si no tienes a Cristo es necesario que lo recibas como tu Señor y Salvador a fin de que tú puedas cumplir la ley, puedas cumplirlo a través de la gracia y al favor de Dios. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional y escucha este consejo. Ayunar es el ejercicio espiritual para liberarte y desatar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Tenlo en cuenta. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.